Juan capítulo 20, la tumba está vacía. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le han puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de sus clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. La tumba está vacía. Hermanos, por fin, después de los momentos de oscuridad, de las más densas tinieblas, hemos visto cómo la pasión de Cristo fueron momentos realmente difíciles, oscuros. Ahora, hermanos, 3 días después de su muerte, al tercer día, la luz resplandece con más claridad en esta mañana. Aunque José de Arimatea y Nicodemo mostraron amor por el cuerpo de Jesús, en estas líneas, hermanos, se puede percibir la gran tristeza que tienen sus discípulos por la muerte de Jesús.
Después de aquella visión horrenda de haber contemplado a su amigo, a su maestro, clavado en esa cruz, después de haber envuelto su cuerpo destrozado en aquellos lienzos, hermanos, después de haber sido puesto en la tumba, hermanos, la tristeza es abundante en aquellos que aman a alguien y lo pierden, ¿verdad? Por fin, hermanos, al tercer día, viene un nuevo amanecer, un amanecer glorioso se está vislumbrando en estas líneas. La tumba está vacía, el Señor ha resucitado. La resurrección de Cristo, querido amigo, querido hermano, es esencial dentro del evangelio que predicamos. Existen algunos textos en la Escritura que nos dan un resumen acerca de qué es el evangelio. Seguramente usted conoce o ha escuchado, amigo, aquel texto que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ese texto es tan solo un resumen del evangelio. Se nos dice en ese texto que Dios en su amor nos entregó a su Hijo que tanto amaba, para salvar a todos aquellos que crean en Él. Este es un resumen, hermanos. Existe otro texto en 1 Corintios 15, capítulo 3. Capítulo 15, versículo 3, que nos da un resumen de los hechos, de lo que Cristo hizo para salvarnos. Pablo le dice a los corintios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Este es otro resumen del evangelio, de los hechos, de la obra de Cristo. Y lo primero que nos dice ese texto es que todo lo que hizo Cristo fue lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Que toda su obra era el cumplimiento de lo que Dios había prometido que iba a hacer por medio de un sustituto. Se nos dan tres declaraciones en este texto. Y nos dice que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día. Estos son un resumen de lo que Cristo hizo. Y lo que Juan hace en el capítulo 20 es entregarnos aquel testimonio de lo que ocurrió cuando Cristo resucitó. Sucedieron muchas cosas. Leímos muchas cosas, mucha confusión, unos haciendo unas cosas, otros haciendo otras cosas. Sucedieron varios eventos ahí. Juan nos narra qué es lo que sucedió en aquel día cuando Él resucitó de entre los muertos. Los hechos están aquí, hermanos, y están atestiguando el cumplimiento de las promesas de Dios. El Señor ha resucitado y ya no está en la tumba. La resurrección de Cristo es un hecho determinante, hermanos, en la historia de la salvación de los hombres. Piensen esto. Si lo único que tuviera el cristiano es la historia verídica, pero al final una historia de un hombre que vivió en determinada época y que vivió una vida ejemplar y que murió en una cruz, lo único que tuvieran los cristianos, y hasta allí fuera, sería la historia de un mártir que es un ejemplo ahora para ellos. Pero esa, hermanos, no salvaría a nadie. El cristiano cuenta con algo más. El evangelio completo es aquel que te lleva a contemplar la resurrección de Cristo de entre los muertos. Los cristianos no tenemos a un mártir, tenemos a un Cristo vivo, a un Cristo que venció a la muerte, y eso debe de tener implicaciones profundas en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. La tumba está vacía y por eso tenemos un gran Salvador. El que hoy, hermanos, tengamos en nuestras manos una Biblia que nos describa lo que aconteció ese domingo por la mañana, hermanos, es una bendición.
nos permite ver cómo es que la resurrección de Cristo cambia las cosas. Cómo es que aquella resurrección cambió la vida de esas personas que son narradas en el capítulo 20. Cambió a los discípulos. Cambió a aquella mujer. Cambió nuestras vidas. La resurrección de Cristo cambió nuestras vidas. Y la resurrección de Cristo tiene poder para cambiar las vidas de los incrédulos. Seguidores de Cristo, hermanos, después de su muerte, vemos cómo estaban ellos tristes, estaban temerosos, estaban desconsolados, desesperados. Pero la resurrección de Cristo hizo una gran diferencia. El Cristo resucitado hizo la diferencia en sus vidas. Hubo un antes y un después en la vida de los discípulos. ¿Cuál fue ese antes y después? El encuentro que tuvieron con el Cristo resucitado. Yo, hermanos, no necesito ser un profeta, no necesito ser un vidente para saber que algunos pueden estar aquí enfrentando grandes temores. Que algunos pueden estar aquí sentados en este lugar, estando confundidos en alguna situación sin saber qué hacer. Que algunos de los que están aquí están sumergidos en una profunda tristeza. Yo quiero decirles que la solución es el Cristo resucitado. Es ese Cristo que venció a la muerte, hermanos. Es ese Cristo que tiene poder y que está en control absoluto de todo. A Él, hermanos, ciertamente le necesitamos para ser salvos. Necesitamos tener un encuentro con ese Cristo resucitado para poder ser salvos inicialmente. Pero, hermanos, necesitamos también ese Cristo resucitado para enfrentar la vida. Para poder vencer las pruebas de esta vida, para poder vencer, hermanos, cualquier circunstancia adversa, necesitamos a ese Cristo vivo y resucitado entre nosotros. Hermano, aquí leímos sobre personas que estaban devastadas antes de ver a ese Cristo resucitado. Hemos leído, hermanos, cómo todo cambió cuando ellos pudieron ver al Cristo resucitado. Veamos de manera general lo que aquí ocurrió. Primero veamos cómo Cristo cambió la vida de María Magdalena. Esta mujer se encontraba triste, distraída, no sabía qué hacer. Y después de haberse encontrado con Cristo resucitado, todo eso cambió. Y ahora ella tiene un propósito. Vemos cómo María asumió que alguien había robado el cuerpo de Jesús. Ella va al sepulcro ese domingo por la mañana y encuentra la piedra movida y el sepulcro vacío. Y ella no piensa que Jesús resucitó. Ella piensa, ella asume que el cuerpo fue robado, que fue movido de ahí. Ella dice el texto que va y corre y le da aviso a los otros discípulos, a Pedro y a Juan. Y no nos dice que ellos creyeron. No sabemos si ellos creyeron, pero vemos en el 11 que ella estaba tan desconsolada, tan desconcertada por lo que estaba pasando. En el verso 11 nos dice que después de que les dice a Pedro y a Juan lo que había visto, ella vuelve al sepulcro y vuelve llorando. Esto es extraño, ella ya sabía que ahí no había nada. Y lo que hace es volver al sepulcro. ¿Por qué va allí? Ella, hermanos, no sabía qué hacer. No sabía qué hacer con esta situación y lo único que a ella se le ocurre es volver al sepulcro y va allí toda confundida. Realmente estaba triste esta mujer. No tenía ni siquiera el cuerpo de Jesús para llorarle. Había perdido a su amado. Y ahora ni siquiera podía llorar en el lugar donde estaba su cuerpo. Esto sin duda tenía su corazón destrozado y está totalmente confundida, no sabe qué hacer. Pero vemos que Cristo, hermano, no la dejó así. Cristo no dejó a esta mujer así. Dice el texto que 2 ángeles le hablaron y después Cristo mismo le habló. Ve el verso 13.
Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y lo llevaré. Ella no cree que Jesús está resucitado, ni siquiera se da cuenta de que está frente a él y que le está hablando. Pero Jesús tiene misericordia de ella y le habla y le dice, Jesús le dice: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Vemos, hermanos, cómo Cristo no permitió que continuara con su tristeza, no permitió que ella siguiera desconsolada y distraída. Y vemos cómo es que el Cristo resucitado, glorificado, a la primera que se le aparece es a esta mujer. No fue a los apóstoles que se peleaban por un lugar una vez que Cristo estuviera en su reino. Yo quiero estar a la derecha, yo quiero ser de los primeros. No fue ninguno de ellos a los que el Cristo glorificado se le presentó. Cristo no fue ante los reyes, a los poderosos de la tierra, a mostrar que Él estaba vivo. La primera persona a la que se le aparece es a una mujer que estaba en gran tristeza, hermanos, en gran necesidad. Cristo viene a ella primero, hermanos, y se revela a ella primero. Y cuando Cristo aparece ante ella, todo cambió. Vemos cómo todo cambió. Ella rápidamente va corriendo a dar testimonio a los apóstoles de aquel Cristo resucitado. ¿Puede usted ver ese cambio? ¿Cómo el Cristo resucitado cambia las cosas? ¿Cómo cambió esta mujer de estar triste, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir? Ahora ella sabe perfectamente a dónde ir y qué hacer. Ella va y corre a dar las buenas nuevas de que Cristo ha resucitado. Llena de gozo porque Él vive. Ya no hay tristeza, ya no hay incertidumbre, ya no hay preguntas en su mente. Ella sabe que Cristo ha resucitado y sabe qué hacer. Sabe que su prioridad es ir y anunciar que Él vive. Todo cambió. Todo cambió. La tristeza se convirtió en gozo y ella corre a dar las buenas nuevas. La tumba vacía es aquel propósito que tiene todo cristiano. Te preguntas, ¿qué propósito tiene la vida ahora para mí? La tumba vacía es el propósito que tú tienes de ir y anunciar que Él no está muerto, que Él está vivo. Y eso debe de llenar tu corazón de gozo, de alegría, de certidumbre. No hay por qué estar triste cuando tienes a un Cristo vivo. Consideremos esto, hermanos. Cristo resucitó. Y eso es para que ahora vivas para la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito del hombre? Confesamos. Y nosotros como iglesia decimos: glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese es nuestro propósito, glorificarle a Él porque Él está vivo. Y podemos disfrutar, tener acceso a Dios y a sus promesas. Así, hermano, considera estas cosas. Esta mujer estaba en su tristeza sumergida, pensando en su dolor, en los acontecimientos que habían pasado. Estaba fijándose en sí misma, pero cuando tuvo ese encuentro con el Cristo resucitado, ella quitó los ojos de sí misma y fue y corrió a dar las buenas noticias a aquellos que estaban aún tristes y desconsolados. Hermano, así es que no vivas como si no tuviese propósito. La vida, la resurrección de Cristo nos provee de propósito en esta vida, hermanos. Algunos hermanos pasan momentos difíciles donde piensan que Cristo se ha extraviado. ¿Dónde está Jesús? Que no lo veo. ¿Dónde está Cristo? Se lo han llevado, se lo han robado, no está, no, me siento tan lejano de Él. ¿Quién se lo llevó? ¿Quién lo robó? ¿Quién lo quitó de mi vida? Algunos piensan que Dios está escondiendo de ellos
y siguen tristes y desconsolados, como si alguien o alguna situación se hubiese llevado a su Cristo. No es así. Pensemos ahora en los otros discípulos. Tenemos a Pedro y a Juan. Ellos están confundidos y con miedo. Y todo eso, el Cristo resucitado lo va a cambiar. Ellos reciben esa noticia de esta mujer. Ella les dice, Jesús no está en el sepulcro. Jesús no está en el sepulcro. Y ellos, dice, van corriendo. Pedro y Juan, dice, y Juan llega primero, porque Juan era más joven, Pedro estaba más viejo, y llega primero el más joven, y se cerciora de estas cosas. Pero imagine cómo irían cuando les dice, Jesús no está en la tumba. No sabemos si creían que había resucitado o no, pero lo que sí podemos pensar es que realmente iban confundidos sin saber qué estaba pasando. Cuando llegaron, ellos vieron las evidencias de la resurrección. Dice que cuando llegaron al sepulcro, encontraron los lienzos ahí, acomodaditos. Estaban ahí. ¿Qué había pasado? Tenían ellos las evidencias de que Cristo había resucitado. Los lienzos y el sudario estaban allí en la tumba. Y aunque no sabemos si Pedro creyó en un momento, en el verso 8 nos dice que Juan vio y creyó. Pero sin embargo vemos que ellos seguían confundidos. Ve el verso 10, dice, después de esto volvieron los discípulos a los suyos. En el original la palabra nos dice, en el griego dice, y ellos se fueron a sus casas. Después de contemplar las evidencias de la resurrección, en vez de ir y anunciar y decir, Cristo está vivo, lo que ellos hacen es van y se regresan a sus casas. Porque seguían confundidos. Yo conozco muchos discípulos así. Escuchan el mensaje de un Dios que está vivo y van y lo único que hacen es van y regresan a sus casas. Siguen tristes. Siguen sin propósito. Siguen dándole vuelta a sus pensamientos. Porque realmente todavía hay confusión en sus mentes. Vemos cómo ellos van y regresan a sus casas, dice, en vez de ir y decirlo a todo el mundo, se fueron a sus casas. Y eso, hermano, queda claro porque aún ellos tenían temor. Ve el verso 19. Y vemos cómo Jesús llegó el primer día de la semana y se tiene que poner en medio de ellos. Y dice, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Ellos estaban encerrados, escondidos, con llave, porque ellos, aunque habían recibido el testimonio de María, María lo vio, y ellos vieron las evidencias físicas, que estaba el sudario, estaban los lienzos doblados, tenían las evidencias físicas y el testimonio de María, ellos aún seguían confundidos, con miedo, temerosos, y estaban con llave. Estaban encerrados por miedo a los judíos. Ellos tenían temor de que lo que le habían hecho a Jesús, también se lo iban a hacer a ellos. Pensaban que a ellos también los iban a matar. Vemos cómo en vez de estar llenos de gozo por el testimonio, los discípulos siguen con temor. El Evangelio, hermanos, cambia las cosas. El Cristo resucitado cambia las cosas. Pero aquí estos hombres que no han visto al Cristo resucitado están encerrados pensando que van a morir. Siguen con temores y en sus pensamientos ellos dicen, vamos a morir también. El temor pecaminoso, hermanos, paraliza al discípulo más devoto. Esa clase de temor pecaminoso que te aleja del gozo, de las promesas de Dios, hermanos, te paraliza. Puede paralizar al hombre que se crea más devoto.
El temor tiene esa clase de poder de tener a discípulos de Cristo encerrados, temerosos, sin gozo, sin propósito, sin poder cumplir el mandato que tienen de ir y de predicar el evangelio. El temor, hermano, pecaminoso impide que el discípulo glorifique a Dios. Y ellos están ahí, temerosos, encerrados. Aquel día domingo estaban allí escondidos. Pero hermanos, Cristo no los dejó así. Cristo no los dejó así. Dice la Escritura que Él se presentó en medio de ellos y cuando se aparece en medio de ellos les dice ¿qué? Paz a vosotros. Paz a vosotros. Cristo trajo su paz no solamente con esas palabras, sino con su presencia misma. La misma presencia de Jesús entre ellos les trajo la paz que necesitaban. Ahuyentó sus temores. Porque su Cristo ahora estaba con ellos, como los hijos cuando están extraviados, se llenan de miedo y llegas tú al cuarto en la noche, cuando ellos tienen sus pesadillas, sus momentos de terror nocturno, llega papá en la noche y le dice, hijo, ya estoy aquí. No solamente tus palabras le traen la paz, sino tu misma presencia es la paz para tu hijo. Así Jesús entró entre ellos y les dice, paz. Paz a vosotros, estoy vivo y estoy entre ustedes. Oh hermanos, qué glorioso ha de haber sido ese momento para cada uno de ellos. Dice la Biblia en el verso 20, que entró y les mostró sus marcas. Las marcas de sus manos. Y es tan condescendiente este Cristo resucitado que muestra su costado. Y dice la Escritura, y ellos se regocijaron. Y ellos se llenaron de gozo. Ellos se llenaron de gozo porque Cristo estaba entre ellos. Sus pensamientos, sus actitudes, sus temores, sus tinieblas en ese momento desaparecen. ¿Y qué hizo la diferencia? El Cristo resucitado. ¿Y qué sucede, hermanos? Vemos cómo sucede lo mismo que sucedió con María. Cuando María vio a Jesús, todo cambió en su vida. Cuando estos discípulos ven a Jesús, todo cambió en ese momento. Cuando María vio a Jesús después de eso, María recibe un mandato y le dice, ve y díselo a mis hermanos. ¿Qué sucede con los discípulos ahí? Ve el verso 21, como me envió el Padre, así también yo os envío. La resurrección de Cristo nos vuelve al propósito de Dios, que es glorificarle a Él. De anunciar el Evangelio con gozo, con alegría, con valentía. Vea cómo, hermanos, personas que estaban pensando que vendrían los judíos a tomarlos a ellos también, para llevarlos a Pilatos también y a crucificarlos a ellos también. Como ellos que estaban llenos de miedo, a estos mismos Dios les vuelve el gozo, la valentía y les da la orden. Salgan de aquí y vayan y prediquen este evangelio. Así como el Padre me envió, yo también los envío. Hermano, la resurrección no solo es para que estemos gozosos, para que tengamos paz. La resurrección, hermanos, de Cristo, tener un Cristo vivo, es un mandato para ir y que vayamos y hablemos de Él. Ahora, por último, hermanos, veamos cómo la resurrección cambió a Tomás. Lo cambió de ser un incrédulo, de ser un hombre con muchas dudas, a ser un hombre lleno de fe. De Tomás se nos dice, hermanos, que no estaba cuando se apareció Jesús ese primer domingo. Tomás no sabemos por qué. No sabemos si estaba trabajando, no sabemos en qué asuntos andaba Tomás. Pero en ese momento Tomás no estaba. Cuando Jesús vino y les mostró las marcas y les dijo paz y se llenaron de gozo y recibieron el mandato, Tomás no estaba allí.
Pero nos dice que los discípulos vienen a Tomás y le dicen, Tomás, esto pasó. Estábamos reunidos en la mañana. No era en la mañana, creo que era por la tarde. Bueno, estábamos reunidos el domingo. Y estaban cerradas las puertas, Tomás. Nadie podía entrar. Y de repente apareció Jesús entre nosotros. Estábamos llenos de temor, Tomás, y en ese momento le vimos y nos habló. Y todo cambió, Tomás. Estaban llenos de gozo. Y le estaban anunciando al que faltaba, a Tomás, le estaban diciendo, dando las buenas nuevas. Y Tomás, vea cómo contesta Tomás, verso 25. Y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, dice, no creeré. ¿Qué pasó con Tomás? Tomás no le creyó. Aunque todos le dieron el mismo testimonio, Tomás dijo, eso no lo creo. Lo tocaron. No, Tomás, lo vimos y nos habló y nos enseñó las manos, pero no lo tocaron. Entonces, ha de haber sido una ilusión de ustedes. No lo tocaron. Tomás es esa clase de incrédulo que necesita las evidencias más absurdas, que no tiene llenadero, como dice. Lo vimos, Tomás. Estaba cerrada la puerta. Nos habló. Lo vimos, era él. Lo escuchamos, era su voz. Vimos sus manos, Tomás, pero no le tocaron. A mí no me vengan con cuentos. Yo necesito esa evidencia. Si no, no creeré. Quería una evidencia tangible. Aún si lo viera o escuchara como ustedes, yo no creería eso. Si yo hubiera, ¿saben qué es lo que está diciendo Tomás? Si yo hubiera estado ahí entre ustedes, yo no hubiera creído. Si yo hubiera visto lo mismo y hubiera escuchado lo mismo que ustedes, yo no hubiera creído hasta que no lo hubiera. A lo mejor era un fantasma. Hermanos, ¿se puede ser más incrédulo que esto? Algunos de ustedes me dicen, no, es que mi familiar es bien incrédulo. ¿Se puede ser más incrédulo que esto? No, es que le he compartido tantas veces y no cree. ¿Se puede ser más incrédulo que esto? Tomás dijo, yo necesito meter mi mano en sus heridas. ¡Qué grotesco! ¡Qué cosa tan grotesca! Yo necesito meter mi mano allá adentro de su cuerpo. Pero Cristo, hermanos, amó a alguien así. El Cristo resucitado permitió lo que Tomás había pedido. ¿Y por qué lo hizo, hermanos? Porque Tomás había sido elegido por Dios para salvación. Ninguno de los que me diste, dijo Jesús, voy a perder. Ninguno de los que me diste, me dio el Padre, voy a perder. Y dice la Biblia, el perfecto amor echará fuera el temor. Tomás necesita esto. Y él es elegido de mi Padre, y él me lo ha dado. Y él, Jesús, permitió estas cosas. Hermanos, la resurrección de Cristo, el Cristo resucitado, puede salvar al hombre más incrédulo que haya sobre esta tierra. La resurrección de Cristo cambia todo. Y vea cómo dice, también hay algo curioso que nos dice aquí, dice, el siguiente domingo entonces se les aparece otra vez. Juan no lo había visto. Y pasa una semana, y aquí nos dice qué pasó en esa semana, pero el siguiente domingo de nuevo estaban reunidos los discípulos en el mismo lugar. Y esto, hermano, aquí nos vemos cómo la iglesia, después de aquel primer día que vieron al Cristo resucitado,
a partir del primer domingo que vieron a Cristo resucitado, nunca ha dejado de reunirse la iglesia para celebrar el día del Señor. El domingo, primer día de la semana. Siguiente domingo ya estaban allí. Otra vez. Pero fíjese que dice que de nuevo estaban con las puertas cerradas. De nuevo estaban con las puertas cerradas. Estaban encerrados, hermanos. Todavía tenían temor. Y eso, hermano, podemos darnos cuenta que Dios no cambia las cosas inmediatamente. Que Dios no va a cambiar a alguien necesariamente así de la noche a la mañana. La Biblia nos habla de un proceso en el cristiano de santificación. Un progreso en la fe del creyente. Ahora ellos, aunque ya le han visto y han sentido la paz y el gozo, todavía tienen temor a ciertas cosas. Y están encerrados allí. Cristo, hermanos, nos ayuda con muchas cosas. Pero eso a veces lo hace poco a poco. Poco a poco. Nos va haciendo crecer y cada vez podemos ir siendo más semejantes a Cristo y nuestra fe se va perfeccionando. Pero Jesús está ahí y falta uno que no le ha visto, Tomás. Y ve el verso 27, lo que le dice Jesús a Tomás. Luego le dijo a Tomás, bien, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Estas son duras palabras de Jesús. Y aquí podemos ver dos cosas. Cuando Jesús le dice estas palabras a Tomás, le dice, bien, Tomás, yo escuché lo que tú dijiste. Yo estoy vivo, Tomás, y yo escuché lo que tú dijiste cuando te fue anunciado que yo estaba vivo. Yo escuché tus necedades. Yo escuché tus locuras. Que quieres meter tu mano aquí. Que no te es suficiente el testimonio. Yo escuché tu incredulidad. Hermano, ¿dónde estaba Jesús cuando Tomás dijo esas cosas? Tomás, hermano, había perdido sus pensamientos, sus temores, su tristeza, todo lo que estaba en ese momento en Tomás había hecho que todo lo que él había visto, todo el caminar que estuvo con Cristo, los años de ministerio, todos los milagros, cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas, cuando Tomás miraba que Jesús conocía los corazones y los pensamientos de los hombres. Pero en ese momento la tristeza se le había olvidado todo eso y Tomás empezó a hablarle necedades. Yo necesito ver esto, yo necesito meter mi mano. Tomás se olvidó y no se dio cuenta que Jesús estaba allí. Jesús viene y le dice, y con sus palabras le estaba diciendo, Tomás, yo sé lo que dijiste. Yo sé lo que dijiste. ¡Qué vergüenza! Hace mucho tiempo yo tuve un pastor y estábamos un grupo de jóvenes y no me acuerdo qué querían hacer los muchachos y todos se detenían porque no estaba el pastor. Edgar se ríe porque sabe que es cierto, ¿se acordó? Todos querían hacer algo, yo no recuerdo qué, pero no estaba el pastor y yo les decía, sí, vamos a hacerlo, les decía yo. Pero no, el pastor nos va a regañar y el pastor esto. Y yo, no está el pastor, ¿quién sabe qué? Y todos, y así, de repente todos se me empezaron a mirar así. Y yo, sí, vamos, hombre, no está, ni se va a dar cuenta. Y todos se me quedan mirando así. Empezaron a hacer una casa y yo, está detrás de mí, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! Hermanos, Tomás estuvo hablando necedades y no se dio cuenta de que Jesús estaba allí. Viene Jesús y le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Imagínese la vergüenza, Jesús me escuchó.
Jesús nos escucha, hermanos. El Cristo resucitado tiene conocimiento de nuestros pensamientos, de lo que pensamos hacer, de lo que decimos. Él sabe de nuestros temores y debilidades, pero Él también conoce todas las cosas que le ofenden, todas las cosas que decimos en incredulidad. Y esto, hermanos, es vergonzoso. Cristo estaba allí cuando Él hablaba estas palabras. Y entonces le reprende duramente, le dice, no seas incrédulo, sino creyente, Tomás. Después de todo lo que viste, no crees. Pero vemos, hermanos, cómo Tomás, cómo ver al Cristo resucitado cambió todo en este hombre. Y él respondió como un ejemplo para todos nosotros cuando somos confrontados por nuestro pecado. Cuando eres confrontado por el pecado, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? Vemos que este Tomás fue confrontado con su pecado y no respondió enojado. No respondió a Jesús justificándose. Él no empezó a decir, ay Jesús, pero es que tú sabes, estaba lleno de miedo y ellos no me lo dijeron claramente, no escuché bien no entendí lo que me quisieron decir los discípulos. Y no empezó a justificarse. Él respondió, hermanos, con una declaración de fe asombrosa. Tomás le dice, después de ser reprendido, le dice, Señor mío y Dios mío. Lo que Tomás le dice, Señor, yo creo verdaderamente que tú eres Jehová, que tú eres el Dios eterno. Yo creo verdaderamente que tú eres Dios mío. Se humilló, reconoció su señorío, en vez de justificarse, en vez de molestarse, en vez de enojarse, ante la reprensión, ante ser confrontado con su pecado. Aquel hombre incrédulo ahora está lleno de fe y no duda en confesar su fe y decirle a Jesús, tú eres Señor mío y eres Dios mío. Ahora, hermanos, como decía hace unos momentos, yo no dudo de que pueda haber entre nosotros quienes estén dudando en su fe. Yo no dudo que hay entre nosotros personas que se sienten temerosos o que hayan perdido la confianza en su Señor. Pero la respuesta es, voltea y ve a Cristo y las cosas van a cambiar. Entiendo que algunas personas por alguna situación, cualquiera que sea, se sientan en este momento separados de alguna manera de Dios. Y digo cualquiera que sea la situación porque realmente no importa, hermanos, por qué es que te sientas así en ocasiones. Porque a veces pasamos más tiempo tratando de averiguar o tratando de resolver los asuntos mentales, tratando de resolver qué es lo que me trajo a esta situación. Y perdemos tanto tiempo tratando de resolver en nuestra mente la situación del por qué, en vez de estar pensando en el Evangelio y salir del atolladero. En vez de ir a Jesús, de recordar el Evangelio y seguir adelante. La tumba, hermanos, está vacía y esa es una buena noticia para todos nosotros. Es porque Cristo está vivo y reinando, hermanos, que hoy nuestra vida está unida a Cristo por medio de la fe. Todo lo que Cristo hizo, hermanos, tú tienes que recordar que Cristo lo hizo como tu representante. Él no solo murió en tu lugar, y yo sé que esta iglesia lo tiene bien en claro, y sabe que Cristo murió en su lugar, y esta iglesia entiende bien en claro que Él fue a la cruz como nuestro sustituto. Lo que yo no estoy tan seguro es que tú lleves el Evangelio hasta sus últimas consecuencias, que es que entiendas que Cristo resucitó en tu lugar,
que Cristo vivió y resucitó en tu lugar. Él también resucitó como nuestro representante, hermano. Él no solo fue azotado en nuestro lugar, sino que Él está sentado a la diestra del Padre como nuestro representante. ¿Eso lo crees? ¿Eso lo puedes creer, hermanos? Ese es el mensaje del Evangelio, que nuestras vidas ahora están unidas a Cristo. Y esto por medio de la fe. Estar unidos a un Salvador muerto, hermanos, no salvaría a nadie, no podía darle vida a nadie. Cristo resucitó y su vida ahora es nuestra vida. Cuando Él salió, hermanos, de la tumba ese día domingo, dice la Escritura, juntamente con Él resucitamos. Juntamente con Él resucitamos. El libro de Efesios nos dice que juntamente con Él, que Él nos dio vida juntamente con Él y estamos sentados ahora a la diestra de Dios. ¿Tú puedes creer eso? Yo sé que tú crees que Cristo murió por tus pecados, pero tú puedes creer que tu vida está escondida en Cristo, en Dios, en este momento. Que Él es tu representante y que Él está vivo y que pase lo que pase, al fin y al cabo tu vida no está aquí, tu vida está en Cristo. Y que todo lo que pase y acontezca por todos los caminos que el Señor te haga pasar por aquí, el final es que tú estás con Cristo a la diestra del Padre y estás siendo aceptado. ¿Tú puedes creer esto? Estamos unidos a un Salvador vivo, hermanos. Hace algunos años, en el 2012, hubo una pelea boxística que atrajo la atención de todos los mexicanos. Juan Manuel Márquez contra Manny Pacquiao. En aquellos días me gustaba el box, pero yo estoy seguro que no fui el único que estaba pegado a la televisión aquella noche. Millones de mexicanos estaban viendo esa pelea. Juan Manuel Márquez representando a los mexicanos y aquel otro boxeador, un filipino, representando a su nación. Aquel boxeador filipino se le conocía como el devorador de mexicanos. Ya habían peleado en otras ocasiones y esta era la última oportunidad que tenía el mexicano para demostrar quién era el mejor. Fue una pelea muy dividida, pero en el sexto round, el mexicano da un golpe durísimo al filipino y lo deja en la lona. Ni siquiera le hacen la cuenta a aquel hombre y el árbitro dice, aquí se acabó todo, se terminó todo, aquí hay un vencedor. Todos los mexicanos en ese momento, todos los que estábamos viendo la televisión, sentimos, no sé si usted sintió lo mismo que yo, sentí como si yo mismo hubiera ganado aquella pelea. Se escucharon gritos por todos lados, todos celebrando una victoria de aquel hombre que estaba en el cuadrilátero. Y bien, el mexicano ganó, todos los mexicanos contentos. Y podíamos, hermanos, de alguna manera decir que aquella noche México derrotó a Filipinas. En ese momento, hermanos, este hombre, este boxeador, se convirtió de algún modo en el representante de millones de mexicanos. Pero piensen esto, ninguno de nosotros, ningún mexicano que estábamos viendo la tele recibió un solo dólar. Nadie de los que vimos la televisión recibió un solo dólar de lo que él ganó esa noche. A ninguno de nosotros se nos dio ninguna cantidad de dinero, ni nos hicimos más famosos a partir de esa noche. O sea, a mí me veían en la calle y yo no gané nada de fama. Todo el dinero y toda la fama, aquel hombre fue el que se la ganó. Pero nosotros, aunque decíamos, Él es nuestro representante, nosotros no ganamos nada, absolutamente nada. Él fue el que recibió el premio, Él fue el que ganó la fama, y nadie de nosotros nos hicimos ni más famosos ni más ricos. Pero ¿sabe qué? No es así con Cristo. Cristo venció a la muerte como nuestro representante, y nosotros verdaderamente
ganamos con esa victoria. El cristiano verdaderamente tiene victoria porque Cristo esté vivo. El cristiano obtuvo el derecho de estar en la presencia de Dios y tener vida eterna, y todas las riquezas de la herencia de Dios son para nosotros. Él venció en nuestro lugar y repartió, dice la Biblia, y dio dones a los hombres. Hermano, la resurrección es un motivo de gozo para el creyente. Es por lo que tú debes de estar gozoso. La tumba está vacía. ¿Y sabe qué? En ese lugar, la tumba, el sepulcro, no le pertenece a ningún cristiano. Ningún cristiano es poseedor o merecedor de un sepulcro para siempre. Tanto así que el sepulcro no le pertenece al cristiano, que un día también se levantará de entre los muertos. Porque ese no es su lugar, porque la muerte ya fue absorbida, ya fue vencida por Cristo aquel domingo de resurrección. Y estarás un día con Cristo reinando en gloria. Si crees, si puedes creer no solamente en la muerte de Cristo, sino en la resurrección. Aquí, hermanos, en esta iglesia celebramos domingo a domingo que tenemos un Dios vivo, que Él resucitó de entre los muertos, y venimos aquí a celebrar esa resurrección. Él está presente con nosotros aquí, y yo sé, en verdad, que Él conoce lo profundo del corazón y los pensamientos de cada uno de los que están aquí. Él sabe qué pensaste, cuántas cosas pensaste mientras yo expuse esta palabra. Si fueron pensamientos de fe o fueron pensamientos de incredulidad. Él sabe todo lo que has dicho y todo lo que vienes cargando en tu corazón. Pero hay una verdad por encima de todo eso, que Cristo está aquí para infundirnos la fe por medio de la palabra y de los medios de gracia. Él está aquí, presente entre nosotros. Y damos gracias a Dios por ello. Amén. Vamos a orar.